A partir de este momento comenzamos con una charla de restaurante. Este es un espacio donde vas a encontrar y descubrir personalidades que se enfrentaron a obstáculos y desafíos. Estas personalidades te van a contar su propia historia. Ellos serán los protagonistas de su leyenda. Así que prepárate para ingresar en un relato lleno de experiencias. Bienvenidos a Charla de Restaurante. Bueno, hoy nuestra charla va a ser con un hombre que tiene que ver con alguien que ha pasado por muchos desafíos para obtener un logro importante para nuestra ciudad. Desafíos importantes como, por ejemplo, tener la negación de un gobernador de la provincia que le haya dicho que no a una gran obra para la comunidad. Sin embargo, tuvo el coraje de seguir adelante. Con este hombre vamos a charlar. Se trata de Fabián Iglesias, conocido como Tití, que fue secretario de gobierno de la intendencia de Daniel Tizocco, y vamos a hablar con él sobre el parque termal, que se llama justamente Parque Termal Daniel Tizocco. Fabián, gracias por venir a nuestra charla. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Muy bien, muy bien. Bueno, un gusto charlar con ustedes más de este tema. Gracias. Tan querido. Por supuesto. Fabián, mira, ¿por qué vos querías tener un parque termal en Chajarí cuando acá no había nada? ¿Por qué? Bueno, nosotros tenemos que irnos a mediados del año 99, cuando ya se venían las elecciones. Daniel Tizocco se avisoraba que podía ser el intendente municipal, que gana la intendencia, asume en diciembre del 99, y dentro de los proyectos que veníamos trabajando, un grupo de jóvenes, con Daniel Tizocco a la cabeza, era justamente llevar adelante alguna obra para Chajarí que intente moverla, cambiarla un poco, darle lo que decimos nosotros un valor agregado, que no lo tenía. Sabemos que tenemos la citricultura, los recursos que vienen de ella, hay gente que va al arroz, la madera, en fin, muchas actividades, pero no teníamos un motivo concreto y específico por el cual la gente tenía que entrar a Chajarí, venir, quedarse, visitarnos, invertir, dejar recursos. Y nosotros entendíamos que si poníamos en marcha un parque termal y empezar a desarrollar el turismo, le abríamos una alternativa nueva a Chajarí que podía ser importante con el paso de los años. Hoy han pasado 23 años ya, podemos hacer un análisis de lo que está pasando. Que evidentemente no estábamos equivocados en empezar a transitar ese camino, que trajo, a nuestro entender, y no sé si la gente va a coincidir, vos también, trajo hoteles, aparhoteles, trajo progreso, inversiones dentro del parque termal y fuera del parque termal, no solamente gente de Chajarí, sino de otros lugares del país. Trajo trabajo, creó trabajo genuino para nuestros conciudadanos, los que trabajan ahí, en los bungalows, en las termas, en toda la parte privada, comedores, kioscos, en fin, y los que trabajan afuera, lavandería, comedores, estaciones de servicios, en fin. Era tratar de dar un impulso, darle vida a Chajarí, y ese era el objetivo central. Claro, hasta ahí, digamos, Chajarí turísticamente, ¿qué tenía para ofrecer? El camping y no mucho más. No tenía nada, prácticamente tenía producto de Salto Grande, tenía el camping, que el camping había empezado a perder, que lo fue perdiendo con el tiempo su apogeo por el hecho de la aparición el camping de Santana, un lugar que producto de la ida hacia en la misma ciudad de Santana y Villa ya estaba asfaltado, que eso lo tiene en cuenta la gente, hermosas playas, se empezaron a hacer casas de fin de semana, una atención más directa del municipio en toda la zona de la costa, y se hizo también lo que es hoy,
Entonces Chajarí era un lugar de paso. Claro. Empezó a quedar como un lugar de paso. Claro. Y yo creo que hoy es un complemento de la gente que viene a la zona, porque va a la playa, recorre la zona y a su vez también ingresa al predio termal, ¿no? Seguro. Fabián, ¿cuáles fueron en ese entonces tu mayor desafío para poder lograr que se haga este pozo termal? Bueno, lo principal que tuvimos en ese momento fue que se venía agravando mucho la situación económica del país. En el 2001 hubo, de público conocimiento, una gran crisis, que se emitieron los bonos. Estaba el Federal en Entre Ríos, Secacor en Corrientes, Lecop, en fin, una cantidad de bonos que había en todo el país, en 16 provincias por lo menos, y entonces la situación era muy difícil para avanzar en un emprendimiento. Segundo, hubo una resistencia también, diríamos, desde el punto de vista político, porque muchos entendían de que no iba por el lado de las termas. Bueno, No, yo con el tiempo, al principio me indigné, discutí contra eso, luché contra eso, y con el tiempo fui entendiendo de que son posturas, son posiciones que hay que respetarlas. Uno lo va aprendiendo también con los años que uno va transitando, de que en la vida uno tiene la verdad relativa, no era lo nuestro absoluto, ¿viste? Bueno, como vos hiciste mención en tu introducción, el gobierno de la provincia equivocadamente también se vio con el paso de los años, gobernador Montiel en ese momento radical, entendía que ya estaba Federación. Creo que la gente de Federación también entendía que ellos podían, que ya tenían las termas, que nosotros a lo mejor no teníamos que tenerlas, o tener otra cosa. Y yo creo que no, que es al revés, que teniendo las termas en Chajarí, mañana en Santana, la gente circula, va a un lugar, a otro, va a la zona de termas, visita la de Federación, visita la de Chajarí, puede ir a Concordia, visita la zona de Santana, y bueno, y todos somos beneficiados, los vecinos de esta zona, los comerciantes, quienes están trabajando relacionados con el turismo. Vos ya tenías esa visión. Yo tenía esa visión, lo entendía así. Fíjate vos que cuando vos, si tenés la oportunidad de ir como en otra época, allí iba a Mar del Plata, y vos ibas 10 días, seguro que uno o 2 días te iba a Pinamar, a mirar, a Villa Gesell, a Valeria del Mar, Mar Chiquita, Cariló, recorrías, andabas, podía un día medio nublado, no ibas a la playa, hacías recorrido por esos lugares, o ibas a cambiar de playa, estaba todo cerquita. Entonces yo creo que aquí se tiene que ir haciendo algo parecido, que la gente pueda circular y conocer. Después, si ellos quieren dormir acá en la zona de Chajarí, bueno, que se queden acá. Si quieren quedarse en Federación, que se queden allá. Pero le damos la alternativa, y yo creo que eso no fue entendido tampoco por el poder político, ¿viste? De ese momento. Estamos hablando hace 23 años, ¿viste? Claro, vos eras secretario de gobierno en Sí, yo estaba a cargo, me había puesto el intendente del proyecto, era secretario de gobierno y hacienda, yo respondía al intendente, por supuesto, y tenía a cargo de este proyecto, con un grupo de jóvenes que trabajaban, y otro orgullo para mencionar es que trabajaron todos jóvenes de Chajarí. Claro. Que algunos voy a mencionar, ojalá no me equivoque, por ejemplo, en la parte por obra pública manejaba todo el ingeniero Cardoso, Hugo, conjuntamente con la parte servicios públicos, que se ocupaban de toda la parte de movimientos de suelo, calles, todo lo que tenga que ver con el movimiento de maquinarias, parquización. Había una cantidad de gente que se movía, como hubo particulares y vecinos que colaboraron. Había vecinos que iban a regar, a cuidar las plantas, en aquel origen, yo los recuerdo mucho. Recuerdo al doctor Ramos, al dentista fallecido ya, recuerdo a la Oveja Núñez, recuerdo a otra gente, con la chica de Colombo, Claro. de ahí de la óptica, ¿no es cierto?
eran fanáticas de las termas y de un primer momento, Rosita. Ahora Fabián, ante toda esta situación, digamos, que vos tenías esta visión de esta mirada turística, hacer un pozo termal, y había como una resistencia, como vos lo dijiste, en una situación que el país no estaba bien, una resistencia incluso del propio gobernador. Digo, ¿cómo lograste la financiación? Porque esta resistencia hace que te digan, no, pará, no te vamos a dar plata para... Claro, lo que pasa es que nosotros hicimos un sistema exactamente al revés de Federación. Mira. Obtuvimos el predio, habíamos pagado una parte, 11 hectáreas del predio, después nos quedamos, que fue el único caso de todo lo que fuimos comprando y haciendo que nos hicieron un reclamo judicial, después se terminó de pagar. Fue adquiriendo valor al empezar a perforarse, el predio empezó a tener un valor agregado, hay gente que empezó a comprar sin todavía tener el agua, y nosotros nos empezamos a financiar con las propias termas, con la propia venta de terrenos. Y así conseguimos aporte del Tesoro Nacional, y aquí quiero mencionar a la participación que colaboró con nosotros Patricio Barbieri, que días pasados estuvo acá, que era un viceministro, un señor de San Luis, que era amigo de Patricio Barbieri, que le había vivido allá y había estudiado, que él nos consiguió las vinculaciones para tener los primeros aportes, para pagarle a la empresa perforadora. Mira. Y con eso, la venta de lotes, por ejemplo, Mariela Peselato y su marido compraron antes de que salga el agua. ¿Fueron los primeros inversores? Sí, así varios, y nos fueron dando recursos. Y así fuimos haciendo las termas, con mucha idea, no le tocamos dinero al municipio. Eso surgió de los propios análisis que hicieron después que nos fuimos nosotros, que hizo el Tribunal de Cuentas y demás, lo que hace al manejo de fondos y a los estados de las cuentas. Y ustedes vieron que nosotros nunca tuvimos ningún tipo de denuncia ni problema, porque las cosas estaban bien. Claro. Mientras tanto se iba haciendo la obra. No era la época adecuada porque era difícil. Si no hubiésemos tenido un desarrollo más rápido. ¿Pero qué pasaba, Fabián, si vos en ese momento, ante esta situación, decía, bueno, me desisto de esto, no lo hacemos? No iba a salir. ¿Qué hubiera pasado? No iba a salir, tal vez iba a salir en otra gestión o nunca, porque los años iban a pasar, había oposición también local, había oposición local dentro del mismo partido nuestro, dentro de otros partidos, y entonces no iba a salir, y hoy no estaríamos hablando de las termas. Había que tomar una decisión política que la tenía el intendente Tizoco, que era quien había sido elegido, Sí. y se mandó y había sido aprobado por el Consejo. Nos aprobaron. Mira. Dentro de los primeros 5 o 6 días de que asumió Daniela, nos aprobaron una ley donde estaba todo incluido. Justo me trae pie para contarte que trabajó mucho el doctor Miñones, Pedro Miñones, con su capacidad extraordinaria en lo que hace para la elaboración de todos los pliegos, proyectos, contratos con las empresas perforadoras, con los particulares a los cuales le vendíamos los lotes, con todo lo que venía, toda la parte jurídica la cubrió él, sin necesidad de asesoramiento, de estudios de otros lados. Fue extraordinario el asesoramiento jurídico, realmente con el tiempo, para mí se dimensiona eso, Claro. se hace más grande, ¿no? Lo mismo la parte del diseño, a cargo de Humberto Sechetto, el arquitecto de acá. Es cierto, trabajaron, otros arquitectos opinaban fundamentalmente porque cada gente que quería comprar para hacer algo, bungalow, locales, tenían que pasar por una comisión de arquitectos. Mira. Que ellos verificaban qué es lo que iban a hacer, que sea más o menos de mediana calidad, que sea algo lindo, que perdure en el tiempo. O sea, colaboraron también en el Colegio de Arquitectos. Y Sechetto fue el elaborador del diseño de las primeras piletas, que para mí tienen también una belleza muy importante, porque eran piletas allá casi 25 años, que eran de una forma distinta. No eran esas cuadrados rectangulares. Sí, son distintos. De rectangular, así digamos arriñonada, con solarium, tenían luces abajo, tienen jacuzzi adentro. Era algo muy novedoso para la zona, muy novedoso, con asientos. Mira. Y bueno. Te iba a preguntar, ¿no? Aprobado por el Consejo Deliberante, había una decisión política. ¿Qué se percibía en la comunidad, en la sociedad? ¿Qué percibías vos? Bueno, originariamente una quietud
no había un apoyo manifiesto, salvo de muy poca gente. Eso nos dolió un poco. Sí. Nos dolió un poco, sí. Porque cuando vos empezás y luchás por algo, necesitas el apoyo. Mucha gente no la tenía claro, Claro. no le interesaba mucho, no la veía qué es lo que podía pasar en el futuro. Que en el futuro lo que podía pasar es esto, lo que está pasando ahora. Termas colapsadas de gente que comen, duermen, están acá, invierten, gastan en los negocios, en la vida de todos, que hay hijos de muchos que trabajan en forma directa o indirecta con el parque termal. Ese es el resultado. Eso era lo que buscábamos. Y bueno, y algunos entendían de que no, pero con el tiempo se fue dando vuelta la cosa. Y despacito yo entiendo que fue cambiando. Y hoy creo que hay muy poca gente, si la hay, que está en contra del parque termal. Fabián, ¿cómo arranca, cómo comienza la perforación del pozo? ¿En qué fecha termina? ¿Cuánto tiempo lleva hacer este pozo? Bueno. ¿Y qué sucede cuando surge el agua, no? Nosotros, cuando se contrata, se llama licitación, se decide una empresa brasilera, porque acá hay como 500 metros en el subsuelo de piedra, que es lo que le pasó a Santana, le está pasando muy dura. Hay que tener gente con equipos muy capacitados y preparados, y esta empresa brasilera ya estaba en La Paz, donde había tenido mucho éxito, venía trabajando muy bien. Nos ponemos en contacto, los invitamos a que se presenten a la licitación. Se presentó otra empresa de acá Argentina, otra vino a consultar, que no anduvo, después no se presentó. Y bueno, hicimos todo, y la cuestión que el 28 de mayo, día del aniversario de Chajarí, del año 2000, 5 o 6 meses después de asumir Daniel, largamos. 2:15 del mediodía. Tiene una característica que esa empresa y los motores, la máquina, yo lo he contado muchas veces, no paraban. Se prendía y estuvo 3 meses sin parar. 3 meses. Era reemplazando caños que iban avanzando en la tierra. Y habíamos traído asesores nosotros de Buenos Aires, de un instituto que nos había dado el Estado en forma gratis. Nosotros pagábamos los viáticos, que nos controle si se estaba haciendo bien, porque nosotros pretendíamos que demore muchísimos años, que dure para toda la vida, muchos años. Y bueno, y anduvo todo bien. Tuvo un problemita que se rompió una vez la máquina, lo solucionamos buscando una que estaba en otra ciudad, que logramos que nos presten unos días. Con esa máquina logramos que salga el agua. Tuvimos otro tipo de inconveniente de mechas, pues son mechas especiales. Las fuimos luchando. Hasta que a los 3 meses, el 21 de agosto del año 2000, 21 de agosto a la 1 de la mañana, nos avisan, era 10 de la noche, era muy frío en agosto. Claro, ya. En esa época hacía muchísimo frío, ¿viste? Éramos 5, que estábamos mi hermano, creo que estaba Miguel Dimier, Guille Cardoso, que hoy ya no está, otros muchachos ahí, y nos avisan de que había empezado a fluir un líquido. Ah, mira. Y nos dice el encargado que ellos entienden que la mecha se habría depositado en la base de una napa de agua muy importante, que para ellos era el acuífero Tacuarembó, 811 metros. Si seguíamos perforando, había que empezar a sellar, costo, ubicarte en la época que estábamos, la resistencia que había, pero que esa agua, a su entender, tenía temperatura, era ideal, un muy buen caudal, y que, que traigamos el técnico de Buenos Aires, que estaba en Chajarí. Se empezó a conversar, una reunión ahí. Era a la noche. A la noche, 10, 11 de la noche, 11:30 de la noche. Y lo llamo al intendente, lo pongo al tanto. Y bueno, él por teléfono me decía, bueno, que consulte al técnico de Buenos Aires, al de la empresa bien, y qué pensaba yo, y tomamos una decisión entre 3 o 4, y decidimos que se pare ahí. Que ahí estábamos jugados, que para nosotros ese era el acuífero, y de ahí era el agua donde debíamos extraer, y ahí estaba jugada nuestra. Ahí se paró toda la maquinaria. Ahí se paró toda la maquinaria. Entró en un silencio, lo único que se veía era el humito del motor que dejó de parar, nunca más me olvido, que dejó de funcionar, una noche cerrada, de mucho frío, un silencio en esa chacra donde está hoy las termas, que estaba lleno de espinillos, se veían las máquinas,
la torre grande que estaba trabajando y nada más. Y bueno, y ahí Y había orden de vida que decidir avanzar o seguir o frenar. frenar. Era una decisión histórica que la tenía que tomar el intendente municipal. Y así lo decidió, me la transmitió a mí, yo di la orden de que se pare todo. Y se paró todo, la empresa cumplió, el técnico estaba de acuerdo en parar. Y bueno, ya era para eso las 12 de la noche. Ahí me dice, ya hay que empezar ya a partir de las 10 de la noche había hablado con el ingeniero Cardoso que ordene que vengan los tanques de agua de los regadores de las calles, llenos de agua, y vamos a empezar a introducir agua fría. Agua para empezar a alivianar el lodo que estaba, con el cual se trabajaba, para que no se rompan las mechas, y había que tirarle muchos miles de litros para que el agua empiece a alivianar y empiece a surgir el agua. Mira, Durante 1 hora, por lo menos, los camiones municipales iban y venían para esto. La ciudad no sabía nada. claro, era la medianoche. Era la medianoche, nadie se imaginaba lo que estaba pasando. Nosotros estábamos a 1000, iban y venían los camiones municipales y los regadores con los tractores a cargar y traer de ahí una zona cercana. Y bueno, con el intendente me manejaba telefónicamente. Y 1:30 de la mañana empezó a surgir un líquido así lechoso marrón, ¿no es cierto? Que yo tengo una foto, ahí me acerqué y era agua allá caliente, color marrón, así como si fuese un café con leche espeso. Y bueno, y así toda la noche tirándole agua, todos empezaron a retirar las mechas y fue muy emocionante, muy emocionante. Y ya cuando empezó a amanecer ya era un chorro importante. Agua caliente. Agua caliente, habíamos hecho hacer, si ustedes recordarán, un pozo donde el agua volcaba con un canal para que vaya al desagote natural que tiene el predio termal, Ajá. que es allá donde están los espinillos abajo. Exacto. Que ahí había tipo un arroyito ahí que el agua se va. Y bueno, ¿Y cómo le comunicaron a la comunidad de esto? Bueno. ¿Cómo se entera la comunidad y qué pasa? Bueno, yo hablo a las 5 de la mañana, por ahí con Daniel nuevamente. Me dice, bueno, hay que hacer un comunicado. Y que ya para eso nosotros habíamos llevado para comer unas cosas, ¿viste? Así un salame y demás, ¿viste? Para tomar. Pues nos íbamos a quedar toda la noche. Y en esos papeles, que yo no sé por qué no lo tengo más, lo tenía, ¿viste? Esos papeles marrones, así que empecé a escribir ahí, ¿no es cierto?, que un comunicado para después pasarlo, que bueno, hoy 21 de agosto a las 1:30 de la mañana se informa a la comunidad que comenzó y ahí, que está en el libro que yo escribí, ¿viste? Bueno, no quiero seguir, me emociona. Y y a las 6, cuando abrieron los medios de prensa, a las 6 de la mañana ya lo habíamos pasado, ¿viste? Y ya lo empezamos a repartir para que se empiece a leer, ¿viste? Claro. Se empezó a leer por los medios de prensa y empezó a concurrir gente. Cada vez más gente. Y ya para mediodía ya era una fiesta, porque había salido el agua termal, ¿viste? Por supuesto, una alegría. Después quedaba toda la segunda y la tercera etapa. La segunda etapa es toda la parte, las obras civiles arriba. La tercera etapa, ponerla en dimensión para inaugurarla y que sea posible explotarla turísticamente, que fue lo que se hizo al año siguiente. Y bueno, se hicieron las piletas de palo, ¿te acordás? Sí. Donde nos íbamos a bañar. Y en fin, y así se llegó a la conclusión de ese proyecto en su primera etapa, que fue la salida del agua termal. Claro, Fabián, ahora, ¿cómo crees vos que te juzga la gente de Chajarí hoy por esto? ¿Sabés que no sé? No sé porque yo no fui uno más del grupo. Uh-huh. Y aunque tal vez ocupé uno de los lugares más importantes, para decir verdad, pero yo no tengo problema con nadie, ¿viste? Nací acá. Así como nos cruzamos con vos, me cruzo con mucha gente. Nunca nadie me dice nada. Ni a alguno por ahí a favor y en contra, nunca nadie me dijo nada. ¿Viste? Claro. O sea, pasa nomás.
Claro. Pero lo que sí, deseo que vaya como va, creciendo, se vaya haciendo cada vez así progresivamente mejor, que tenga más cosas, para hacer un gran complejo termal ahí en ese lugar de Chajarí, ¿viste? Claro. ¿Cómo te sentís ahora vos? Y vos que tenías relación con Daniel Tissoko, que ya no está entre nosotros, ¿cómo crees que se sentía después, en estos últimos tiempos, ver el crecimiento que tiene en las termas y cómo te sentís vos? Primero contanos cómo crees. Mira, sabés que yo tengo una relación, y la tengo muy buena con la familia Tissoko, con el hijo de él. Soy muy, muy amigo, y tengo una relación semanal con la hermana, con Celia Tissoko, hermana Daniel, la única viva que queda porque es tía de mi señora. Ajá, mirá. ¿Viste? Entonces nos encontramos. Creo que el domingo pasado anduvimos dando una vuelta en auto, la llevé allá para la zona de Terma. Tengo un aprecio especial por la familia Tissoko. Y él quedó un poco sentido, no sé si alguien sabe esto o no, porque cuando se produce la inauguración del parque termal el 4 de noviembre del 2001, un año después, antes de eso tuvimos muchos sinsabores, producto de los bonos, los problemas para pagar sueldos, que había en toda la provincia, en todo el país, y Chajarí no era ajeno a eso. Había caído mucho la recaudación, el país estaba muy mal. Entonces, una de las cosas, ante la situación política que se había planteado, después de la inauguración de las termas, la planta de tratamiento de residuos que la habíamos traído de Buenos Aires también, y entre otras cosas, lo más conveniente era que yo me aleje, entendía yo, del gobierno municipal. Por eso después de la inauguración, 15 días después o 20, me fui. ¿No es cierto? Renunciaste. Me renuncié, lo hablé con él. Él también consideró que estaba bien y me fui. Para darle aire a él y que se siga. Él al final, 2 meses después, se fue también. Y lo demás son cosas de público conocimiento, de que entendieron que no le habían dado un apoyo, un sostén, pero eso ya pasó hace 23 años. ¿Pero esta obra de termal los perjudicó políticamente? Yo creo que sí. Quedamos medio solos. Pero bueno, nosotros no éramos políticos ni éramos para quedarnos toda la vida. Pero hicieron una obra histórica que hoy la comunidad lo vive. Que lo vive, sí, la planta de tratamiento de residuos que la conseguimos con Daniel, él y yo, en Buenos Aires, porque nos conocimos cuando íbamos a buscar los ATN, las cosas de las termas. Conocimos una oficina en el Ministerio del Interior, nos hicimos conocidos una señora grande, más o menos de la edad de Daniel en esa época, y nos ofreció ese crédito para empezar la planta de tratamiento moderna, que hoy existe en Chajarí, que la trajimos a un interés muy bueno, y que permitió que la gestión de Daniel Tissoko podamos erradicar el basural a cielo abierto en el norte, y que hoy haya facultades, escuelas y cientos de casas, que si no sería un lugar de quema, de olores, de rata, de infecciones. Eso fue algo extraordinario también, entiendo yo, haberlo conseguido en esa época en Buenos Aires. Y él, Daniel, volviendo al origen de tu pregunta, entendió de que yo me había ofendido, creo yo. Tuvimos una época que no nos hablamos mucho, pero fue producto de que yo tuve que volver a mi actividad para poder vivir, comer. Yo tenía hijos chicos, relativamente chicos, adolescentes, que enseguida muy pronto se iban a ir a estudiar, y necesitaba trabajar. No tengo riqueza ni reserva extraordinaria ni nada como para poder quedarme sin trabajar. Entonces me dediqué al otro día a empezar a trabajar con mi hermano en el estudio de abogado que todos conocen. Pero después nos encontramos con Daniel en varias oportunidades. Yo lo fui a saludar muchas veces cuando él andaba con algunos problemas de salud. Fuimos amigos y compañeros hasta sus últimos días. Y siempre yo se le decía que se quede tranquilo, que nosotros en definitiva nos jugará la historia algún día. Pero nosotros nunca hicimos nada para nosotros dos. Ni para él, ni para mí. Yo no tengo nada en las termas, ni él tampoco. Ni siquiera un pedacito, un mogote de tierra o una plantita. Nunca tuvimos nada, ni sacamos nada. Así nos fuimos como llegamos. Tal vez más pobres.
y porque era muy difícil dejarlo de uno para dedicarse a lo público, Claro. en ese momento difícil. Pero bueno, pues tengo un especial recuerdo de Daniel, ya como preguntáis, y un aprecio por su honestidad Seguro. y su hombría de bien. ¿Y vos cómo te sentís Bien. ahora viendo Me siento bien, todo esto? me siento bien, muy contento que esté todo así. Me gustaría por ahí que algo que yo podría decir que desde que nosotros nos fuimos, que yo me fui en el año 2001 hasta el año 2023, han pasado 21, 22 años, que eso era un proyecto y tenía toda una idea, ¿no es cierto? Y por ahí en alguna oportunidad algún director de turismo le digo, mirá, qué tal cosa, mirá, nunca me escucharon, nunca me preguntaron nada, por qué hicimos aquello, por qué ustedes hicieron así, para continuarlo, lo que estaba bien, y lo que estaba mal, cambiarle. Nunca ningún director de turismo, ni intendente, nunca nadie me preguntó nada. Cuando las cosas a veces tienen un sentido, y vos les podés hacer un aporte en 1 minuto o 2 de palabras, y decir, mirá, eso así. Te saco un poquito de esta charla principal de la que vinimos. Quiero preguntarte, bueno, vos sos abogado, Sí. tenés una familia, ¿cómo se conforma tu familia? Bueno, yo soy abogado, sí. Tengo mi señora, y la cual vivo con ella hace muchísimos años. Y tengo 3 hijos. ¿Sabés que tengo mi hija mayor, que es contadora? Está casada con Juan Manuel Giacomelli. Y tengo 2 nietos ahí. Una nieta de 3 años y medio y uno de 1. Todos los días estamos con ellos, ¿viste? No es lo mismo criar los hijos a los 30 que andar con los nietos después de los 60, ¿viste? Ya no es la misma cintura, Claro. ni la misma espalda, pero lo hacemos con mucho amor y mucho cariño, ¿viste? Son divinos. Después tengo una segunda hija que se fue a estudiar y nunca volvió. Ella conoció a un chico en Buenos Aires, abogada, la única, y se enamoró y se fueron y se casó y es casada con un francés. Ah, mira. Vive en Francia, en el norte de Francia, en Lille, al norte de París. Y ahí tengo un nieto, otro nieto. La vemos cuando podemos, ¿viste? Ella viene, o cuando nosotros podemos, alguna vez hemos ido, pero no es lo que uno quisiera, ¿viste? Está lejos, lamentablemente. Pero bueno, así es la vida. Y es la felicidad de ellos, ¿viste? Y después tengo un tercer hijo, que no hace mucho vino a Chajarí, que es agrimensor, Manuel Iglesias. Que es agrimensor, está trabajando acá ya hace 2 años o 3, que es el menor de mis hijos. Tengo 3 hijos. Claro. Cuando hablas con tus hijos, Fabián, las pocas veces que hablas, porque ya cada ¿Sabés que hablamos familia- del tema termal, decíamos? No, pero pregunto en términos generales, ¿qué consejo le das vos? No, yo le doy el consejo el mismo que me dieron a mí. Viste que hay que andar por el buen camino, que no todo se consigue de un día para otro, que vayan, estudien o trabajen, que participen también, que eso es una falencia, aunque hay mucha gente que lo hace, participen un poco también en la vida de las instituciones, ¿viste? Que colaboren con algo. Yo tengo este concepto, y a lo mejor muchos van a criticar, no es solamente acostarse un día, para levantarse a ver al otro día cómo se puede hacer un peso más. Está bien, hay que trabajar, Sí. se trabaja para ganar, pero también hay que vivir, hay que pensar en la familia, en los hijos, hay que disfrutar. Eso trato de meterlo, de que seamos unidos. Nosotros somos una familia, los 4 hermanos de iglesia, mi hermano, yo y mis 2 hermanas somos muy unidos. Y más de que nuestros padres fallecieron, ¿viste? Que ese era un legado que nos dejaron, ¿no? Juntos, Claro. siempre juntos, nos reunimos, pasamos la fiesta juntos, compartimos juntos, nunca tuvimos diferencia por nada, ¿viste? Y menos económica. Así que, y así también los ahora 15, 20, 30 primos son todos unidos, comparten, se reúnen, ¿viste? O sea que en ese sentido, desde el punto de vista familiar, yo estoy muy contento. Fabián, muchas gracias por haber venido a contarnos esta historia. Muchas gracias y gracias por haberme invitado, porque es importante que se vaya recordando a los más jóvenes, contándole qué es lo que va continuando, qué fue lo que pasó, porque si no todo va quedando en el olvido. Claro. Muchas gracias por tu preocupación. Por favor. Bueno, así
Estábamos con Fabián Iglesias, conocido como Titi. Nosotros nos vamos a encontrar en la próxima charla de restaurante. Gracias por estar ahí.